Seguimos con nuestra exposición de las solas de la Reforma Protestante. Vamos a seguir con solo gracia. El lema implicaba o decía: la salvación es solamente por la gracia de Dios. La sola gracia responde a la pregunta ¿por qué o cuál es la causa por la cual somos salvos? ¿Cuál es la razón de nuestra salvación? Veíamos anteriormente la base de nuestra salvación, quien era Cristo. Gracias a la obra de Cristo es que el pecador puede ser salvo. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué movió a Dios a salvarnos, a darnos un Salvador? ¿Será que se debe al mérito humano? Había en la raza humana un mérito, valor por el cual Dios entonces tuvo que verse obligado a enviar un Salvador. ¿Son nuestras buenas acciones o buenas obras lo que movió a Dios a darnos un Salvador? En el contexto en el cual se desarrolló este lema, nuestro hermano Henry nos comentaba acerca de la existencia de bulas papales, indulgencias, meritocracia, entre otras cosas, por la cual se le decía a los pecadores que por medio de ellas podían ser salvos. Cualesquiera que fuera el medio que se eligiese, todas dependían era del hombre y del mérito, en otras palabras, para poder ser salvos. Y esto es bien peculiar y nos muestra cuánto se había desviado la iglesia romana en el siglo XVI de los siglos pasados. Recordemos que durante el siglo IV, en la lucha entre Pelagio y Agustín, se había ya establecido que la salvación para el hombre solamente era posible por la gracia de Dios. Sin embargo, como decía nuestro hermano Rafael, esa etapa o esa época de muchos siglos o de varios siglos que se denominó oscurantismo, hizo que la iglesia romana en su época se haya apartado tanto aún de verdades que ya se habían establecido siglos anteriores. Como decía, esto era lo que rondaba o lo que se le decía a las personas para ser salvas. Compra una indulgencia, compra una bula papal, esfuérzate de esta manera, cumple ciertos sacrificios, entre otras cosas, los cuales obviamente llevaban de manera errada al pueblo a obtener la salvación. Quisiera que podamos ver dos contrastes de bases bíblicas. Y esto partiendo también de nuestro contexto actual, en nuestra sociedad que tiene un alto concepto del hombre. Es muy importante nosotros conocernos a nosotros mismos, sí. Sin embargo, el conocimiento de nosotros mismos, para que pueda ser verdadero, tiene que ser primero filtrado por el Dios que nos ha creado. Y ese Dios que nos ha creado nos ha revelado en su palabra, a través de la sola Escritura, qué es lo que es el hombre según Dios. Y allí debemos partir para poder tener un entendimiento correcto del hombre y ver entonces si realmente hay algún mérito o valor, algo en el hombre por lo cual Dios fue movido para salvarlo o enviar a Cristo para salvación. El hombre es un ser bueno. Hacer buenas obras era lo que le otorga el mérito al hombre para que Dios lo salve. Estas acciones obligaban a Dios a otorgarle salvación. Vamos a ir a algunos textos que nos permitirán poder verificar esto. Vamos a ir al texto de Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el 18. Presten atención. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí el apóstol se refiere, ¿somos los judíos mejores que los gentiles?
De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. Vamos a leer una descripción del estado del hombre según la Escritura, que es lo que el apóstol Pablo cita. Parte de estos versículos se encuentra en el Salmo 14. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la opinión de Dios acerca del hombre. El hombre fue creado originalmente bueno, nos dice en la Escritura, Génesis capítulo 1 y 2. Dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Lo resaltan en cada uno de los días de la creación. Sin embargo, también en el capítulo 3 nos habla de la caída del hombre y cómo la desobediencia de Adán trajo un resultado a toda la humanidad. Él, como representante de la raza humana, trajo unas consecuencias, en este caso negativas, por su desobediencia, y entró, dice la Escritura, el pecado al mundo, y el pecado trajo una serie de consecuencias a muchos niveles. Al nivel de la tierra fue maldita por causa del hombre, nivel en las relaciones personales entre hombres y mujeres, fue afectado el hombre en sí mismo, el ser, ahora el pecado entrar en el hombre y ahora hacerlo esclavo del pecado. Y por esa misma esclavitud es que se describe a los hombres a partir de allí de esta manera. Efesios capítulo 2 nos da otra descripción del estado del hombre. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense cómo acá el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, describiéndole quiénes eran ellos antes de ser salvados por la gracia de Dios, les describe el estado en el cual cada uno de los hombres sin Cristo están. Y cada persona sin Cristo se encuentra en la misma manera. ¿Cómo? Bueno, dice muertos en delitos y pecados. Dice que todos están viviendo según la corriente del mundo. Nos dice también que vivimos y somos gobernados, aunque no lo creamos, por Satanás, porque hacemos su voluntad. Dice la Escritura que somos hijos de desobediencia, hijos de ira, que vivimos satisfaciendo las pasiones de nuestra carne, de nuestros deseos pecaminosos. Por tanto, vivimos de espaldas a Dios. Así que la pregunta que cabe acá es, en esta descripción que hace la Biblia, ese Dios creador acerca del hombre, según esta descripción, ¿había un mérito en el ser humano para que Dios tenga que venir a salvarle? ¿Había alguna razón, algo que obligara a Dios a enviar un Salvador para que el ser humano pueda salir de su estado de desidia? La respuesta es no. Cualquiera que lee, aún con un entendimiento pequeño, los versículos que acabamos de ver, puede ver claramente que según la opinión de Dios, ningún ser humano tiene el derecho, tiene el derecho de exigirle a Dios que lo salve.
¿Por qué? Porque nosotros mismos, por nuestro pecado, perdimos los méritos de poder decirle algo a Dios o exigirle algo. Así que si no tenemos méritos, si no tenemos motivos, valor o alguna obra en nosotros digna para exigir algo, en este caso la salvación, nos queda entonces depender ¿de qué? De la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Las Escrituras, es tan grande el estado del hombre de estar separado de Dios, que la Escritura nos dice que por causa de ese pecado Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si no le es traído del Padre. ¿Por qué no puede el hombre por sí mismo venir a Cristo? Por su estado de espaldas a Dios. Y fíjense cómo el hombre viene a Cristo, y ahí Cristo nos habla de la intervención de Dios, de la gracia divina. ¿Cómo? El Padre nos atrae. La obra del Espíritu Santo atrae al pecador a Cristo, y eso es obviamente una muestra de la gracia de Dios. Efesios, allí mismo en el capítulo 2, nos dice, seguimos la lectura, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos describe, nos amplía entonces que el resultado de que si usted que está hoy aquí sentado profesa ser un hijo de Dios, si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, la única razón por la cual usted no está en el mundo viviendo en sus delitos y pecados es porque Cristo, porque Dios le ha dado de su gracia y lo ha hecho nacer de nuevo. Solo por la gracia de Dios hoy está usted amando a ese Señor Jesucristo. No es por su inteligencia, es por su gracia. La Escritura en el libro de Romanos capítulo 11 nos habla también referente a la salvación por gracia, referente a la duda que tenían los romanos entonces si Dios había desechado a Israel. Por lo cual la respuesta divina, versículo 4 y 5 dice, del 4 en adelante, del versículo 5, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Se contrastan en la Escritura los términos de gracia y obra. Obra como algo que el hombre hace por lo cual se le debe algo. También se lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Gracia, algo que el hombre no hace y simplemente se le otorga. En este caso, el hombre no tenía méritos, no tenía ningún trabajo que hacer para exigirle algo a Dios, y solamente lo que hace es recibir la gracia divina, el don de la salvación. Tito, capítulo 3, nos refuerza la misma doctrina. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador Jesucristo,
para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y nos refuerza la Escritura la misma verdad. La gracia de Dios es la razón y el motivo por el cual alguien puede decir que ha sido salvado. Y de allí pasamos a nuestras implicaciones. ¿Qué implicaciones traería no comprender el concepto de que solamente por la gracia de Dios es que somos salvos? Bueno, si no comprendemos que somos salvos por la gracia de Dios, podríamos llevarnos a caer en el error de los Gálatas, en el error en que entró Roma. ¿Cuál era ese error? Cristo más circuncisión, y dijeron los Gálatas. Roma dice Cristo sí, más obras es la salvación. Y algunos que no han comprendido bien esta doctrina, y lo digo aún por experiencia, cuando era nuevo creyente, yo un tiempo también creí, aún como evangélico, que la salvación era Cristo más buenas obras. Pero la Escritura dice no, es solo Cristo y es por gracia. Otro de los peligros que podríamos caer al no comprender dicha doctrina es caer en la jactancia y el orgullo. ¿En qué sentido? Claro, cuando no entendemos la gracia de Dios, lo que ocurre entonces es que vengo yo a creer que yo soy cristiano porque soy más inteligente que otros. Porque empezamos a decir, oye, yo estaba con mi primo, a los dos nos predicaron en el mismo momento, pero yo fui más inteligente y creí. Y entonces se llena mi ego, se sube mi orgullo humano, pero Dios por la Escritura nos dice, no, baja de eso, no. Bájate de esa nube, como decimos coloquialmente. Tú has sido salvado por pura gracia. No hay mérito, no hay obra, no había manera en que tú vinieras a Cristo. Yo te atraje a mí. Y nos baja a ser humildes y sencillos. Y esta doctrina, eso es lo que debería producir en nosotros. Humildad y sencillez para con nosotros que hemos recibido su gracia, y nos debería también a tratar al prójimo con gracia, ya que hemos gustado de la gracia de Dios. Por otro lado, no comprender la solo gracia también podría dificultarnos nuestro progreso en la santificación. ¿De qué manera? Nosotros sabemos que cuando hemos luchado contra el pecado y en muchas ocasiones nos vence, algo que nos ocurre es que nos da vergüenza venir delante de la presencia de Dios, sea en oración, venir al culto, porque nos sentimos hipócritas, porque el pecado nos asedia. Lo cierto es que, aunque en un sentido es bueno nuestro sentimiento de vergüenza, permanecer en ese sentido de vergüenza nos está llevando a no entender bien la obra de Cristo, la base de nuestra salvación, y que somos aceptados no por mis acciones, sino por la gracia de Dios. Así que es súper importante comprender que por la gracia de Dios, en base a la obra de Cristo, es que Dios nos acepta, y no por nuestras acciones. Para que de esa manera nosotros podamos correr en arrepentimiento al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle gracia para seguir perseverando en la fe. Es eso lo que dice en la carta de Hebreos, donde nos dice que tenemos un sumo sacerdote. Y se nos habla de que podemos acercarnos con confianza al trono ¿de qué? De la gracia, ¿ves? De la gracia, para hallar oportuno socorro y misericordia. Entonces de esa manera nos podrá ayudar a nosotros a perseverar al entender mejor que somos aceptados por gracia. Para nuestros amigos que nos visitan y que hoy están sin Cristo, amigos, como leímos los textos de la Escritura, por ustedes mismos no pueden venir a Cristo. Su voluntad está esclava al pecado. Su pecado es lo único que los seduce y es lo que quieren hacer. Y su pecado los lleva a alejarse de Dios. Pero hay una buena noticia, que por la obra de Cristo ustedes pueden ser perdonados. Y que por la gracia de Dios puede atraerlos a ustedes. Así que el llamado es a que clamen a Cristo por misericordia. Clamen con todas sus fuerzas para que Él les dé esa gracia y tenga misericordia de sus vidas y les salve. Porque solo Él, por su gracia, puede salvarle. La Escritura dice, y con esto termino, que Él no rechaza a ninguno que viene a Él.
ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo de tus pecados. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo precioso de poder enseñar tu escritura y poder mostrarle al mundo cuán grande ha sido tu amor evidenciado en tu gracia, en no merecer ningún bien y tú mostrándonos bondad, Señor, tanta gracia por medio de tu Hijo Cristo, otorgándonos la salvación, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres humildes en Cristo, para que podamos proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, así como lo hacía el apóstol Pablo, a todo el mundo, para que tú salves, Señor, a tus escogidos. En el nombre de Jesús. Amén.